Sean bienvenidos a esta cuarta sesión. Hola, Bastián, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a todos. Hola, Catalina. Gracias por estar acá, por sumarse, por querer seguir aprendiendo, por compartir con nosotros también. Han sido una semana súper intensa por aquí. La gran mayoría de nosotros, o todos, bien felices por lo que ha ido ocurriendo en términos sociales, nacionales, así que ¿cómo se llama? Se viene un futuro ahí bien importante para todos los que estamos participando acá. Así que, hola Dominga, Melissa, bienvenidas. Bueno, hoy día vamos a comenzar la cuarta clase, estamos ya en la mitad, así que estamos en la mitad de nuestro curso sobre resiliencia, y desastres. Ya vamos acercándonos a los módulos más prácticos, ya estamos pasando por algunos módulos más bien teóricos, más reflexivos, donde estuvimos trabajando ciertas preguntas, ¿cierto? Hablamos sobre el rol de los agentes de cambio, hablamos sobre las comunidades, sobre qué es el riesgo del desastre, qué son los desastres, discutimos sobre si es natural o no es natural, ¿cierto? Y ahora vamos a ir un poco más de lleno a esta segunda parte de este curso, más práctico, donde vamos a transferir ciertas herramientas que creemos nosotros que son súper importantes que ustedes puedan manejar, ¿ya? Y que podamos nosotros trabajar ahora en la clase, pero que después quede como una herramienta para que ustedes puedan implementar eventualmente si es que tienen la oportunidad de poder hacerlo, ¿ya? Así que esperamos que estas actividades sean de su agrado. Así que para esta primera clase, bueno, quiero invitar a nuestro profesor invitado, ya lo conocen, él es Ricardo Ortega, geógrafo. Él se va a presentar nuevamente y él va a dar inicio a la clase. Así que éxito, como siempre, las dudas ahí las pueden ir llegando al chat, y gracias a todos quienes nos han ido aportando con su música a esta playlist colaborativa. Está muy buena, así que muchas gracias también por eso. Así que Ricardo, por favor, adelante. Gracias, José. Hola a todos nuevamente. Siempre es un agrado estar acá en la tarde, en esta calurosa tarde, por lo menos acá en Santiago. Me llega el sol en la cara, si alguno está viendo ahí la cámara, así que estoy con el sol en plena frente en este momento. Pero no, motivado por la clase que viene, motivado por lo que estamos haciendo, por las clases anteriores también ha estado súper buena. Ahí también he estado participando como facilitador, así que ha estado todo bacán. Y espero que esta clase también les pueda servir mucho, porque como decía el José, es ya nuestro ingreso un poco a la parte más como llamarlo, participativa del curso, quizás, y también más de metodologías que ustedes van a ir aprendiendo, van a ir repasando, quizás. ¿Ya? Voy a pasar acá. ¿Ven la presentación, cierto? ¿Sí los puedo ver por acá? Ya, bacán. Entonces, hola, bueno, mi nombre es Ricardo Ortega, les vuelvo a reiterar, de profesión soy geógrafo, participo con los chicos hace un bastante tiempo allá, trabajo como analista en el Instituto para la Resiliencia ante Desastres, así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan o si quieren conversar un día, para campo, ahí estamos abiertos a recibir cualquier tipo de discusión o aporte. ¿Cómo nos vinculamos nosotros como fundación con la temática que vamos a abordar hoy? Bueno, lo que vamos a ver hoy día ya va a ser una metodología un poco más participativa, la cual corresponde a un mapeo participativo, una herramienta colaborativa y de participación ciudadana súper potente en los últimos tiempos. Y nosotros hicimos esto mismo en el Festival Internacional de Innovación Social en el año 2018, donde participaron distintos jóvenes de Chile, de distintas organizaciones de la sociedad civil, y donde ellos iban marcando, como ven la imagen de la derecha, distintas cosas que iban identificando en el territorio nacional. Les pedimos identificar amenazas, vulnerabilidades, capacidades, distintas organizaciones, etc. Así que, y con esto nosotros lo publicamos, y ellos también se fueron súper contentos de saber que se les reconocía lo que estaban haciendo. Como les mencionaba el José, esta clase se enmarca, es la cuarta sesión, la cual corresponde a la sesión 1 del módulo 2, y corresponde a la identificación de amenazas, capacidades y actores en un territorio en riesgo ante desastres socionaturales, el mapeo colectivo como una herramienta participativa y colaborativa, que es lo que vamos a aprender hoy y es lo que ustedes también van a hacer hoy, ¿ya? Partamos entonces, como les mencioné, el nombre de la clase, la identificación de amenazas, capacidades y actores en territorio de riesgo de desastre socionatural, el mapeo colectivo como herramienta participativa y colaborativa en los territorios y en la gestión del riesgo, como veíamos en las clases anteriores, ¿ya?
¿Cómo se va a estructurar esto? Primero vamos a hacer una identificación de las amenazas, comprender las amenazas, que es lo primordial para saber, para después identificarlas, también las capacidades y algunos actores que deberían considerar al momento de hacer mapas territoriales o mapas colectivos o mapas participativos, ¿ya? Les voy a explicar también de manera muy breve y teórica qué es un mapeo colectivo y cómo se debe hacer uno de ellos. Y luego ya vamos a pasar a la actividad que ustedes van a hacer su propio mapa participativo en conjunto con sus colegas que están aquí en el curso. Y luego pasamos a la plenaria y a la conversación sobre el mismo mapa, ¿ya? Entonces vamos a partir, una imagen similar a la anterior que utilicé para las amenazas, vulnerabilidades, capacidades y actores, pero antes que eso, les voy a explicar o tratar de hacerles comprender cómo se desencadenan estas amenazas, ¿ya? Y quise escoger unas 5 o 6 amenazas que son las que más recurrentes tenemos en nuestro país y son las que han generado el mayor nivel de desastre también, en términos de pérdida de vida y en términos económicos también, ¿ya? Y en ese sentido, ustedes bien saben, nuestro país es un país sísmico por donde se le mire por todas partes, y eso se debe a una característica que nos ubicamos en un lugar muy especial dentro del planeta Tierra que se denomina Anillo Cordón de Fuego del Pacífico, que es la línea roja que ustedes pueden ver en la imagen, ¿ya? Sin embargo, este anillo de fuego pertenece o es parte de todo este sistema de placas tectónicas que conocemos, que van conformando en una especie de rompecabezas nuestro planeta Tierra o nuestro sistema, ¿ya? Sin embargo, en estas líneas azules que ven ahí y en esta línea roja ocurren cosas. ¿Y ¿qué cosas ocurren? Son las que ustedes pueden ver en la imagen del 1 a la 4, que son los distintos tipos de movimiento o pliegue o bordes que tienen estas placas, ¿ya? Y esto, al momento de tener un movimiento o al momento de avanzar una placa o chocar con otra, ocurren sismos. Y es lo que nosotros más tenemos en nuestro país. Entonces, por ejemplo, en la imagen número 1 ustedes pueden ver un sismo que se denomina interplaca, pero que comúnmente lo podemos llamar subducción, y que son los que ocurren específicamente en este cordón de fuego, ¿ya? Que es donde una placa hace presión sobre otra y termina metiéndose debajo de ella, lo que se denomina subducción, ¿ya? Estos procesos de subducción ocurren en una profundidad entre 60 a 40 kilómetros de profundidad, no son tan profundos, pero tampoco son tan superficiales, los cuales tienen una alta probabilidad de tsunami, ¿ya? Por ejemplo, el 27F o el terremoto de Valdivia correspondieron a estos sismos interplacas, que son entre dos placas que se van haciendo presión una con la otra. Luego tenemos los sismos superficiales, los que también se denominan corticales, o los que conocemos comúnmente también como las fallas, ¿ya? Como la falla de San Ramón, la falla de Ramón o la falla de San Andrés, ¿ya? Estos sismos o estas fallas ocurren solamente dentro de la placa, en este caso de nosotros, de la placa sudamericana, que es donde nosotros estamos habitando, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En esta placa igual está ejerciendo una fuerza la otra placa, sin embargo, perdón, esta fuerza comienza a ejercer y se empieza a plegar. Y es lo que nosotros hoy conocemos como Cordillera de los Andes, donde ocurre este plegamiento de las placas, empieza a plegarse una placa hacia arriba, otra hacia abajo, se van acomodando y van quedando una especie como de una capa, por decir algo. Y eso es lo que nosotros ahora estamos viendo acá en Santiago y bueno, en casi todo Chile, como Cordillera de los Andes, ¿ya? Estos sismos de falla y lo que van estructurando esto son muy superficiales, ¿ya? Ocurren en una profundidad menor a los 60 kilómetros, ¿ya? Puede ser 10, 5, 2 kilómetros o puede ser 50, pero son de muy poca profundidad. No generan tsunami, tampoco son de mucha magnitud, pero sí son destructivos por el hecho de que son muy superficiales, ¿ya? Como por ejemplo un terremoto que ocurrió en la localidad de Curicó del 2004 que se pudo identificar como un sismo superficial o de falla, ¿ya? Luego, hacia la zona sur, donde usted en el mapa puede identificar la placa escocesa, la placa de Nazca, la placa sudamericana y la placa antártica, ocurren los sismos transformantes, que esto no es un movimiento de subducción que se mete una bajo la otra, sino que son dos placas, en términos súper coloquiales, haciéndose cariñitos, que están así moviéndose paralelamente una con la otra, ¿ya? Eso es un movimiento transformante. No, son de alta probabilidad de tsunami, porque pueden ocurrir en las fosas oceánicas, y son de baja profundidad. Ejemplo de ello, el terremoto de Punta Arenas del 49, luego en el 75, y una falla que se comporta similar a esto corresponde a la falla de San Andrés, en California, ¿ya? De la película que algunos pudieron ver. Y un último sismo, que no lo representa la imagen que están viendo, pero sí quiero hacer mención porque eso corresponde a un borde donde se está generando material, corresponde a los sismos intraplaca, que comúnmente ocurren en las placas oceánicas
volcánica. Estos son de gran profundidad, pueden llegar, en el caso de nosotros en Chile, a los 250 kilómetros de profundidad, tienen una alta probabilidad de tsunami, y un ejemplo de ello es el terremoto de Chillán en el año 39, ya que dio origen a, creo que la norma sísmica de edificación. Como vieron, también dentro de estos terremotos o de estos sismos hay muchos que generan tsunami debido a su localización, su magnitud o su superficialidad. Pero ¿cómo ocurre un tsunami? No hay mejor ejemplo que quizás que esta imagen. Un tsunami se genera por un desplazamiento, por una disrupción en el terreno acuático y que genera una onda. Esta onda se viaja por el agua y se va amplificando, lo que va generando una perturbación en el agua, la cual va avanzando en todas direcciones, como si ustedes dejaran caer una piedra en el agua y las olas avanzan en todas direcciones. En el caso de un tsunami ocurre lo mismo, ¿ya? Esta onda avanza en todas direcciones. A medida que se van acercando a la costa, van perdiendo velocidad, van perdiendo profundidad, pero la masa de agua sigue siendo la misma y por ende impacta e ingresa al territorio. Lo más destructivo no es el ingreso de la ola, sino que es cuando la ola se retrae, ¿ya? Eso es lo más destructivo de un tsunami. Sin embargo, hay tsunamis que no son ocasionados por terremotos, sino que pueden ser ocasionados por la ocurrencia de otra amenaza, como fue el caso de Aysén en el año 2017, donde ocurrió un terremoto. Producto de este terremoto ocurrió un deslizamiento o un desprendimiento de la ladera de un valle, y esta masa que cayó en el agua y generó una ola, y esa ola generó un tsunami. Entonces ocurrió una cadena de amenazas, multiamenazas, un territorio multiamenaza, que también provocaron un tsunami. Y así con cualquier perturbación que exista en el océano, o en un lago también, puede generar un tsunami o una ola. También tenemos erupciones volcánicas en nuestro país, en todo el sector cordillerano. Desde Arica a Punta Arenas tenemos volcanes, algunos con mayor actividad que otros, ¿ya? Pero aquí ustedes pueden ver cómo se estructura un volcán. Por ejemplo, una confusión que siempre se tiene es que la lava es lo mismo que el magma. La diferencia es que el magma es cuando la lava está bajo la superficie y se convierte en lava cuando sale a la superficie, ¿ya? Esa es como una aclaración bastante común y que se suele tener como confusión. Pero existen distintos tipos también de volcanes y erupciones volcánicas. Por ejemplo, tenemos la pliniana. Esto está en orden de lo más violento y eruptivo a lo más, como en cierta medida, suave o leve, ¿ya? La pliniana, que es una erupción muy violenta, que tiene una abundancia de cenizas y piroclastos. ¿Qué es un piroclasto? Un piroclasto, o en términos más simples, un clasto es una roca, ¿ya? Cualquier roca. El piro le agrega que es una roca caliente, que viene de una erupción volcánica. ¿Cuál es el mejor ejemplo de un piroclasto? La piedra pómez, la que todos o algunos tienen en su baño. Eso es un piroclasto, que es un material o un producto de un volcán, ¿ya? Y en este caso tiene una abundancia de esta ceniza, la pluma, y piroclasto, y tiene una pluma volcánica en forma de coliflor. La pluma es toda esta fumarola que nosotros vemos del volcán, ¿ya? Tiene una lava viscosa ácida, por ende no avanza tan rápido. Tenemos la erupción peleana, que es una erupción muy violenta, que forma calderas y hundimiento del cono, vale decir, el cono se va deprimiendo en algunos sectores. Tiene una lava muy viscosa, abundancia de distintos gases, también vapor de agua, y también abundancia de cenizas. Un dato clave es qué es lo que hace eruptivo un volcán, es el compuesto de sílice, la cantidad de sílice. Entre mayor sílice tenga el volcán en su interior o en la cámara magmática, mayor va a ser el nivel de erupción que va a tener. Ya eso es lo eruptivo que tiene. También existe la erupción vulcaniana, que es una explosión fuerte que pulveriza la lava en cenizas y otros piroclastos, que ya les mencioné que era. También tiene una lava viscosa que avanza muy lentamente y también tiene una abundancia de piroclastos. Tenemos la estromboliana, que es menos violenta, que la lava fluye por el cono, que es la que típicamente vemos en películas, y que va creciendo a medida que con cada erupción. La lava fluye mucho más rápido que en el caso anterior y también tiene una abundancia de gases y es pobre en cenizas, ¿ya? Y por último la hawaiana, que es una erupción suave, con una lava que también escurre por los conos, pero también que escurre por conos secundarios y algunas fisuras que se les pueden generar, como pueden ver en la imagen, donde dice cono secundario, se pueden generar unas fisuras más pequeñas. La lava es muy fluida, por ende es muy rápido su avance, tiene pocos gases y también pocas cenizas, ya ese tipo de erupción. Otro producto de una erupción volcánica que es menos conocido, pero que en Chile lo tenemos, corresponde a los lahares o un lahar.
¿Cómo se origina un lahar? Es muy similar a un aluvión, sin embargo el origen ocurre porque en los conos o en la parte del cráter de los volcanes muchas veces hay agua o nieve que con el calor de la erupción se descongela, empieza a derretir, empieza a arrastrar todo el material que está en el cono del volcán y eso se transforma en un flujo y en una masa. Y eso termina tapando, sepultando ciudades como por ejemplo lo que ocurrió en Chaitén, como lo que ocurrió ¿cómo se llama? En la Villa Santa Lucía, etcétera, que ocurren fenómenos de lahares más pequeños, fenómenos de lahares más grandes, pero son estos fenómenos también de transporte de material agua y árboles y sedimentos, ¿ya? Producto de una erupción volcánica. También en Chile tenemos incendios forestales. Ahí es principal saber que los tres componentes que se necesitan para que un incendio forestal se propague descontroladamente tiene que ver con las características atmosféricas, y cuando escuchamos, por ejemplo, esta ley del 30-30-30, que son 30% de humedad relativa, 30 km por hora el viento, o algunos dicen 30 metros por segundo, y lo otro es la pendiente, creo que es 30 grados, no recuerdo muy bien esa variable, se juntan la temperatura 30 grados, se juntan esas características atmosféricas, se junta la topografía, si es un terreno plano o es un valle, es muy distinto el comportamiento del fuego, y además se junta el material combustible. Estas tres variables, y en el caso de nosotros Chile y el hemisferio sur, que son el 99% de incendios antrópicos, generan incendios forestales. ¿Ya? Cuando estas características son condiciones extremas, los incendios forestales también son extremos, ¿ya? Cuando sobrepasan esta ley del 30-30-30. Sin embargo, también tenemos distintos tipos de incendios forestales. Por ejemplo, tenemos el incendio superficial o de matorral, que es un fuego que se propaga por el suelo, pastizal y o matorral, y que solamente alcanza una altura aproximada de 1,5 metros, ya como muestra la imagen. En este caso, la vegetación se logra recuperar con las lluvias siguientes, no es tanto el impacto que tiene, ¿ya? Luego tenemos los incendios de copa o aéreos, que el fuego alcanza la copa de los árboles y se propaga a través de ellas, a través del viento, que es las condiciones atmosféricas que les mencionaba, y estos son los que generan graves daños tanto a la flora como a la fauna. Son los incendios más destructivos por lo problemático del control, ya del combate, dada la altura que tienen y dada la velocidad de propagación que tienen producto de la misma altura y el viento, ¿ya? Lo que dice al final, que es difícil control cuando las condiciones son extremas. Perdón. Y luego tenemos los incendios subterráneos, que ocurren en pocas ocasiones, pero ocurren, y en Chile también se han visto casos sobre esto, y es donde el fuego se propaga por debajo de la superficie a través de las raíces. Y su control es difícil, dadas las mismas características, porque es un fuego que ocurre bajo la superficie donde estamos pisando, pero está ocurriendo y se puede propagar y convertir en un fuego de matorral o superficial, ¿ya? ¿Cuál es la complejidad de esto? Que estos tres tipos de incendios no se dan por separado. Si se da un matorral, también se va a dar uno de copa probablemente, y probablemente se pueda dar, dependiendo de las características, uno subterráneo. Por ende, todos estos conviven entre sí cuando un incendio forestal se da, se propaga y se descontrola, ¿ya? En Chile tenemos territorios específicamente que están muy vinculados al tema de los incendios forestales, todo lo que es la región de O'Higgins, hasta la Araucanía. En algunos casos también han sido registrados incendios en Magallanes, en Aysén, en Coyhaique, en Balmaceda, ¿ya? Pero sí tenemos una zona, dada los monocultivos y la monoproducción de madera, ¿ya? Luego, no sé dónde quedé. Ya, avancé mucho por eso. Tenemos los incendios forestales. Luego tenemos los fenómenos de remociones en masa, que estos pueden ocurrir dadas dos causas. Los que tenemos a la izquierda ocurren precisamente por fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué quiere decir? Cuando mucha lluvia se concentra en muy poco tiempo, o es mucha lluvia durante mucho tiempo, ¿ya? Y eso desencadena una remoción en masa. Sin embargo, también ocurren remociones en masa producto de eventos geofísicos, como terremotos o algún tipo de sismicidad inusual, que son los del lado derecho, ¿ya? El primero que tenemos al costado izquierdo corresponde a un flujo de detritos, o lo que conocemos comúnmente como un aluvión, que es un flujo viscoso compuesto por el agua, de las lluvias, de la precipitación, pero también de detritos y sedimento, que es todo lo que arrastra esta agua cuando va bajando por el valle y llega a las ciudades, ¿ya? No es solamente agua, como les comenté en el caso de la inundación fluvial, sino que en este caso también arrastra todo el material que se acumuló, por ejemplo, durante el verano. Todo este polvo, todos los materiales, todo lo que uno va depositando en las quebradas, este fenómeno lo agarra y se comporta como una masa, ¿ya? Una masa que se comporta como fluido, perdón.
¿ya? Y esto, dada su masa, dada su peso, avanza a gran velocidad debido a la gravedad, ¿ya? Siendo muy destructivo. Pero por otra parte, tenemos otro fenómeno que también se da y es un poco más difícil de identificar, que corresponde a la reptación, que también es un movimiento que se da, pero en menor escala y en menor tiempo, ¿ya? Es un movimiento lento de masa por acción de gravedad, también por agua, en el caso de que tenga aporte hídrico, y avanza a una muy baja velocidad, aproximadamente a 16 milímetros por año, ¿ya? Es un movimiento súper difícil de identificar, pero hay formas en el territorio que los podemos identificar y yo les voy a mostrar una posteriormente. Pero por otra parte, tenemos estos remociones en masa que ocurren por eventos geofísicos, como les decía, como terremotos o sismicidad, que tienen que ver con desprendimiento de material por el mismo movimiento. Uno de ellos tiene que ver con el volcamiento, que es cuando bloques de roca o suelo que se inclinan o rotan hacia afuera la ladera según su geometría. Pueden ser muy lentos o rápidos. Esto es muy común en los farellones costeros, por ejemplo en la región de Antofagasta, que dado un movimiento, existe un bloque completo que se inclina y cae por la gravedad, dado también el movimiento obviamente. Eso es un volcamiento. Pero existe también otro fenómeno que quizás es un poco más conocido en las carreteras o cuando los que han tenido la posibilidad de ir al Cajón del Maipo o este tipo de valle, que son las caídas o desprendimiento de roca en el camino, que son masas desprendidas de pendientes muy fuertes que se mueven en caída libre o ruedan ladera abajo, y que son bloques rocosos, ¿ya? Que pueden caer sobre el auto, sobre el camino, que terminan tapando los caminos y terminan, por ejemplo, tapando una vía de evacuación, como por ejemplo el Riñiguazo, que un desprendimiento de roca provocó el tapón de un río, lo que acumulaba agua, y que además del terremoto de Valdía tuvieron el Riñiguazo, ahí para que averigüen los que no saben sobre eso. Y tenemos estos dos movimientos que se pueden originar y que originan remociones en masa. Por una parte el agua y por otra parte un sismo, terremoto o algún evento geofísico. Pero como les comentaba, los fenómenos de reptación, si bien son muy difíciles de identificar, hay pequeñas señales en el territorio que nos permiten identificarlo. Como es lento el movimiento, si lo visitamos todos los días no nos vamos a dar cuenta. Pero si, por ejemplo, como muestra la imagen, ustedes ven una ladera de un cerro que muestre que los árboles están curvos de esa manera, quiere decir que en ese lugar está ocurriendo un movimiento de reptación. ¿Por qué? Porque el terreno se está moviendo, el árbol sigue con sus raíces muy arraigadas a la roca y también sigue buscando luz, por ende no pierde su lugar, pero sí va generando esta curva a raíz de la búsqueda de luz. Pero el suelo sigue en movimiento y se sigue moviendo hasta que desencadena y arrastra todo hacia abajo, árboles y todo, ya cuando el peso ya no lo puede sostener más. Mucho de este peso tiene que ver con el agua. También el agua aporta mucho peso a las remociones en masa. Perdón. Ahora vienen pensé que había presentado las inundaciones fluviales. Las inundaciones fluviales, como les mencionaba, y quizás a diferencia de las remociones en masa, solamente contemplan agua, ¿ya? No contemplan ningún tipo de detrito, ni sedimento, ningún bloque, solamente producto del agua cuando se considera inundación fluvial. ¿Cómo podemos entender una inundación fluvial? Los ríos nacen de una cabecera, que en el caso de nosotros es la cordillera de la costa, producto de la nieve o las lluvias. Esa agua desciende por gravedad y también por la inclinación del terreno, como pueden ver en la imagen de la izquierda, por todo un territorio, por todo un terreno, hasta desembocar en el mar. En todo este trayecto, el agua va moldeando el territorio. A medida que lleva más agua, va erosionando el territorio. Y a medida que hay sequía, el territorio se va modificando también a raíz del depósito de sedimentos, de la erosión eólica, de distintas cosas, ¿ya? Pero lo importante es que entiendan es que los ríos van modificando este territorio y van generando lo que se denomina terrazas, ya que es lo que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, donde dice A, B, C y D, donde van viendo distintos como niveles que el río va haciendo. Esos niveles se denominan terrazas. ¿Cuándo ocurre el desastre? En una inundación fluvial, es la imagen de abajo, cuando nosotros como seres humanos tomamos la decisión, o impuesta o no, de vivir en esas terrazas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el río, si bien en un momento puede traer muy poca agua, porque estamos en periodo de sequía o porque estamos pasando por algún fenómeno climático, pero hay periodos de retorno, que es cuando vuelve a ocurrir un fenómeno extremo, cuando el río ya no lleva 10 milímetros, sino que lleva miles de millones quizás de agua, no sé, hay una extrapolación súper grande, pero cambian las características e inundan estas terrazas, inundan hasta arriba y todo lo que lleva consigo.
¿ya? Esa es como la dinámica de una inundación fluvial, a diferencia de una remoción en masa, que esto es solamente agua y es producto de los niveles que tienen los ríos, ¿ya? Una característica de nuestro país es que todas las grandes ciudades están ubicadas cercanas a ríos, independiente de que el río ahora tenga o no tenga agua, todas están cercanas a algún río, y es propia de los asentamientos humanos. Entonces, por ende, al momento de hacer gestión del riesgo, deberíamos tener consideración los ríos, y obviamente para cualquier tipo de gestión. Cuando nosotros hablamos de capacidades o cómo identificar capacidades, es cuando ya nosotros comprendemos las amenazas, comprendemos que ocurren, comprendemos los desastres que pueden ocurrir, y a partir de eso tomamos decisiones para que no vuelvan a ocurrir de la misma manera. Algunos ejemplos que yo les traigo de estas capacidades o la resiliencia que hemos tenido tanto como país, pero también como organizaciones de la sociedad civil y la misma sociedad, son, por ejemplo, determinar, delimitar y definir vías de evacuación, vías de zonas de seguridad, zonas de amenaza, y la coordinación de simulacros. Todas estas iniciativas, que son propias del Estado, o puede ser de cualquier organización, no solamente de ellos, que ya se estén llevando a cabo, son capacidades, ya es resiliencia, porque estamos tomando decisiones para que el evento, cuando ocurra, no nos impacte de una manera tan grande como quizás lo fue la vez anterior, ¿ya? Lo mismo como las manitos que se ven abajo, que tratan de representar la colaboración, la organización, la cohesión social, que también es demasiado importante como capacidad y resiliencia. No basta solamente con definir áreas de seguridad, sino que también basta conocernos como sociedad, como comunidad. Por ejemplo, saber si en nuestra calle o en nuestro edificio, saber en qué lugares viven adultos mayores, en qué lugares viven niños que necesitan ayuda en la evacuación, saber dónde viven personas que van a necesitar ayuda ante una evacuación. Todos esos saberes, todo ese conocimiento, ya es una resiliencia, ya es una capacidad. Y eso lo logramos organizándonos. También, por ejemplo, tenemos distintas medidas de mitigación, como lo que ustedes están viendo en la imagen de superior derecha, que es el Parque de Mitigación o Parque Fluvial de Constitución, que fue a raíz del 27F, ¿ya? Que son todas estas obras que nos van a permitir mitigar en cierta medida el daño que va a ocurrir, aminorarlo o reducirlo en cierta medida. Y también, por otra parte, conocer nuestro territorio. Y una herramienta muy importante para conocer nuestro territorio de manera local son las cartografías o son los mapas participativos o los mapas colaborativos, como el que ustedes están viendo en la imagen inferior derecha, ¿ya? Conocer nuestro territorio desde lo local, desde la experiencia, desde el diálogo, desde la conversación, desde la vivencia de cada uno, ya es conocimiento, ya es una herramienta y ya nos va a permitir hacer gestión porque es el mismo territorio el que nosotros conocemos y el mismo territorio el que nosotros queremos tomar esas decisiones. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber identificar a distintos actores territoriales al momento de identificar esta amenaza, estos territorios, estas vulnerabilidades, estas capacidades. Yo acá les muestro un mapa muy simplificado de distintos actores que ustedes podrían considerar al momento quizás de hacer un mapa, o de hacer gestión, o de tomar alguna decisión, o llevar a cabo alguna iniciativa, que deberían ser quizás los básicos que se deberían tener a considerar, como es el Estado, en el caso de municipalidad, ministerio o organismos técnicos, como es el caso de ONEMI, CONAF, el CHOA, Cernagiomín, etcétera. El caso del mundo privado, el PYME, los startups, todo lo que sea que se esté generando, también la industria que está generando conocimiento, que está generando iniciativas, también de las organizaciones de la sociedad civil como las ONG, las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, los clubes deportivos, los clubes de adulto mayor, también son iniciativas muy importantes para poder hacer gestión y sobre todo gestión del riesgo. La academia, específicamente universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales, los centros de investigación que se están dedicando a esto también deberían ser integrados y lograr bajar esta información. Y también las organizaciones internacionales que trabajan esto, como la UNESCO, Cruz Roja, la GNDR, el Programa Nacional de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas, perdón, para el Desarrollo, etcétera, etcétera. O sea, hay múltiples actores que están participando en gestión del riesgo que se deberían ser considerados y que ustedes aquí pueden tener un acercamiento a algunos de ellos para las próximas decisiones que puedan estar tomando. Lo que les voy a mostrar a continuación va a dar paso para la actividad participativa que van a tener y les voy a dar más que nada una base más teórica y cómo se debería elaborar un mapa participativo cuando ustedes los quieran llevar a cabo, ¿ya? Ricardo, sí, dime. Antes de entrar al mapa, hay algunas preguntas que quedaron dando vuelta que era, primero, como ¿por qué es más perjudicial el retiro de agua durante el tsunami? La otra, bueno, las voy a pegar mejor. Sí, porfa. Y ahí después quizás terminando las respondo todas. Eso, porfa. ¿Ya? Vale, bacán. Gracias, Hans. Vale. Ya. Entonces, volviendo, ¿qué es un mapeo colectivo? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la importancia?
Es una metodología efectivamente participativa y colaborativa que invita a la reflexión, a la organización y a la acción alrededor de un espacio físico y social, alrededor de un espacio físico y social determinado, permitiendo reconocer e incorporar los intereses y las posiciones, también políticas, de la comunidad y de las organizaciones sociales, siendo una práctica de apropiación y empoderamiento territorial, pues considera las experiencias, vivencias y representaciones previas de la comunidad con su territorio o con el territorio. En síntesis, esta herramienta nos permite conocer el territorio a través de la experiencia tanto individual como de manera colectiva, dado que se deben dar consensos dentro de la misma actividad para que se logre intervenir este mapa, ¿ya? ¿Cómo se elaboran los mapas? De manera muy general y muy básica, si en algún momento quieren elaborar alguno, son estas 8 características principales que ustedes las deberían más o menos considerar. Primero que todo, definir un objetivo claro y abordable. El mapa siempre debe tener un objetivo, siempre debe decir, queremos lograr esto, queremos llegar a esto, pero para lograr esto necesitamos conocer nuestro territorio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del mapa. Por ende, siempre debe ser abordable, nunca debe superar las expectativas ni de nosotros como quizás personas que lo vamos a hacer, como también de las personas que se van a estar interviniendo o se les va a estar aplicando este mapeo, ¿ya? Siempre dejar claro eso. Se debe identificar muy bien el grupo con el que se va a trabajar y también el territorio. Es importante que las personas que participen de esto se mantengan algún tipo de unión, ya sea que vivan en el mismo lugar, que participen en el mismo lugar, que se vinculen de alguna manera. También definir, por ejemplo, la participación de hombres y mujeres, la participación de adultos, niños y jóvenes, la participación de distintos grupos debe estar definida y debe ser conocida por la persona antes, ¿ya? Se puede utilizar cualquier material, lo que tengan a la mano. Siempre se utilizan papel craft, cartulinas, plumones, pero ustedes pueden tener lo que tengan a la mano. Dibujar en la arena, dibujar en la tierra, con tiza en la calle. Se puede utilizar cualquier instrumento que ustedes tengan. Hoy nosotros vamos a ocupar un computador y se puede hacer de la misma manera. Pero pueden ocupar cualquier instrumento que ustedes tengan. Estos mapas siempre deben apuntar a la memoria, a la experiencia y a las opiniones de las personas, siempre en un ámbito de respeto, ¿ya? Siempre apuntando a la conversación, a si una persona dice, no, yo recuerdo que en tal año pasó esto, incitar a que esa conversación fluya, ¿ya? Que la persona siga soltando más datos sobre lo que sabe, que la persona nos siga contando lo que va conociendo, lo que sabe, las experiencias que tuvo, y también la opinión que tiene. Saber, por ejemplo, qué opinión tiene con respecto a la gestión que se está haciendo, qué opinión tiene con respecto, no sé, al municipio, al ministerio, a quien sea. Es bueno saber las opiniones y pueden quedar reflejadas en estos mapas, ¿ya? Siempre se deben dejar claras las reglas antes de partir. El tema de los tiempos, quién va a participar, el tema de la moderación y cuánto tiempo se va a dedicar a la actividad, siempre debe estar claro desde un principio. La persona que dirige la actividad tiene que llevar el rol o tiene que tomar un rol del extranjero. No participar, no intervenir, solamente guiar y participar dentro de la metodología, pero nunca intervenir el mapa, ¿ya? Porque eso solamente va a intervenir en el resultado y en la síntesis y las conclusiones que se puedan tener. Por ende, la persona que esté guiando este trabajo, que en este caso van a ser estos moderadores, no deben intervenir el mapa, no deben tampoco dar alguna opinión, o tampoco deberían, por ejemplo, marcar algo en el mapa ni rayarlo, ¿ya? Eso solamente lo hacen las personas que están marcando y que fueron destinadas para eso. La leyenda y simbología se puede abordar de dos maneras. Una, la puede hacer las mismas personas, que es lo ideal, que las mismas personas elaboren su propia leyenda y simbología para lo que van a marcar en este mapa, pero en el caso de nosotros, y que también es una manera de abordarlo, y en función del tiempo también, uno puede de manera muy práctica imponer un tipo de metodología para que sea más fluido, para que no se vaya tanto tiempo en una discusión de qué simbología vamos a ocupar, sino que más bien en identificar las cosas en el territorio. Pero ambas metodologías o ambos métodos son considerados como válidos, ¿ya? Y por último, al momento de siempre terminar la actividad, se debe hacer una síntesis de lo que se hizo en función de los consensos que se llegaron y lo que se identificó, y también debe ser validado por todos los participantes y luego publicitar, o sea, hacerlo más público, hacerlo, socializarlo con las demás personas, ¿ya? Pero de eso debe estar validado por los mismos miembros que realizaron el mapa. En ese sentido, cumpliendo con todo eso, ustedes ya podrían hacer un mapa participativo, podrían llevarlo a cabo. Sin embargo, la mejor forma de aprender es haciendo. Así que yo les voy a dejar a continuación con el equipo que va a llevar a cabo la actividad y que se vincula totalmente con lo que yo les he explicado y en cierta medida les he dado algunos datos también para la misma actividad. Así que los dejo aquí con la actividad de mapeo colectivo. No sé si a Hans o a la Fran.
Ricardo, antes O de voy con las preguntas, ¿cierto? preguntitas, por favor, Ya. que la primera era como, ¿por qué es más perjudicial el retiro de agua durante un tsunami? Déjame esa para responderla, para ir a... ¿Por qué es más perjudicial? Porque el ingreso de la ola, obviamente ya trae fuerza y energía y material, algunos materiales, pero cuando retrae la ola, trae muchos más materiales que fue todo lo que destruyó cuando ingresó. Por ende, la masa y el peso de esa ola que se va retrayendo es mucho mayor a la que ingresó. Y por ende, el nivel de destrucción va a ser mayor. ¿Ya? Hay estudios de eso, hay estudios, por ejemplo, que dicen que las viviendas o las edificaciones que se ven más impactadas son las casas o las edificaciones ubicadas en esquinas, debido al plano de la ola o cómo ingresó. Pero claro, cuando se va la ola, es el motivo por el cual deja un mayor desastre. Gracias. El otro hablaban si en Chile ha ocurrido alguna erupción estromboliana y respondieron que en Villarrica el 2015 fue una. ¿Hay alguna otra o algún otro dato? No soy especialista en volcanes, tampoco, no te podría decir si ocurrió una o no ocurrió. Igual hay que recordar algo súper importante en los volcanes. Ningún volcán en el... No, ya, voy a ir solamente al caso chileno. Ningún volcán en Chile está inactivo. Todos los volcanes de Chile están activos, la diferencia es que algunos están más estables que otros. ¿Ya? Estromboliana, que yo recuerde, así muy fugazmente pensando, no recuerdo ninguno. ¿Ya? Además del que ya mencionaron de Villarrica. No te podría responder, hay otros. Pero sí han ocurrido otros tipos, y ocurren de manera como, no sé, muy violenta, como el caso del Vulcaniana o Pleniana o Pleana, y otras no tanto, ya que son solamente las fumarolas, y es, por ejemplo, lo que ha hecho, no sé, últimamente el mismo volcán Villarrica o el del Maule, perdón, el Laguna del Maule, que a veces también solamente tiene la fumarola. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Ricardo. Y la última es como, ¿de dónde surge la teoría de la regla de los 30-30-30? Sí, es una teoría todavía discutida. Hay algunos, ¿cómo se llama?, investigadores e investigadoras que se dedican al comportamiento del fuego y ecología del fuego, que están discutiendo todavía si esas variables son aplicables a nivel mundial, porque obviamente cada territorio tiene sus propias características climáticas, geográficas y de población. Viene de la teoría de que esas condiciones son las condiciones como, no quiero decir óptimas, pero sí son como las condiciones que te permiten que un incendio forestal no haga ignición, sino que se propague, ¿ya? Pero sí, hay algunos autores, por ejemplo, que dicen que la temperatura puede ser menor, pueden ser 25 grados, y ya se puede considerar como una condición ambiental apta para un incendio. O el viento puede ser, no sé, 20 kilómetros por hora o 20 metros por segundo, como se quiera medir, y también va a poder generar un incendio. Es muy discutible, pero es lo que se ha estandarizado hasta ahora. El conocimiento de los incendios forestales aún sigue siendo, en Chile específicamente, muy nuevo. A diferencia, no sé, del estudio de los sismos o de los tsunamis, que tienen mucha más historia en nuestro país. Rodrigo. Ricardo, ahí para un poco complementar lo que tú señalas, justamente la regla de los 30 o 30-30-30 justamente habla de, como tú dices, temperaturas superiores a los 30 grados, una humedad relativa del ambiente inferior a 30 grados y una velocidad del viento superior a los 30 kilómetros por hora. También han añadido otras condiciones más, por ejemplo, la pendiente del terreno de una inclinación igual o superior a los 30 grados. Exacto. Y una condición de no haber llovido 30 días antes del incendio. Es decir, estas condiciones, si bien son condiciones, no es una regla fija, ni es una regla que se tiene que cumplir al pie de la letra. Son condiciones que se dan para la propagación de incendio forestal. Tal como te decía, la pendiente, el combustible que se está quemando es diferente a un combustible pesado, a un combustible liviano, a un pastizal versus arbustos. Entonces, son condiciones que te pueden determinar la propagación de un incendio, pero no son reglas fijas, sino que son muy dinámicas. Y finalmente va a terminar el tema del 30% de la pendiente, te genera una mayor propagación del incendio debido a que se genera un efecto chimenea. Por eso las brigadas forestales, cuando trabajan en el control de la propagación del incendio, rara vez o casi nunca trabajan en las laderas del incendio, sino que trabajan en lugares mucho más arriba y no directamente sobre el fuego, sino que trabajando en hacer
cortafuegos o alguna otra medida de superación del fuego. Eso. No, ahí solamente agregar que lo variable también, por ejemplo, si lo llevamos en términos climáticos, si hay año niño o año niña, con este fenómeno que nos da más precipitaciones o nos da la sequía, también va a variar mucho el comportamiento del fuego el otro año. Por ejemplo, en año niña, la vegetación, hay mucha más temperatura, por ende la vegetación se seca mucho más rápido, pero en año niño, cuando llueve mucho, la vegetación crece más. Por ende, al año siguiente, cuando es niña, toda esta vegetación que creció en año niño se seca y es material combustible. Entonces, son muy variables las características que se tienen que dar para la propagación y control de un incendio. Y por ende, por lo mismo, es muy difícil el estudio de esto. Como les decía, todavía hay discusiones del comportamiento del fuego, del mismo comportamiento de la vegetación ante el fuego, si es pirófita o no. Todavía se está desarrollando ese conocimiento. Hola, bueno, entonces, bueno, Ricardo, quería decirte también que siguen apareciendo preguntas en el chat, pero en función del tiempo vamos a continuar y Hansi las puede seguir recopilando las que vayan apareciendo para que si alcanzamos al final podamos hacerlas también y poder incorporarlas. Siempre recordando, Fran, que nos pueden escribir a nuestro correo, se puede comunicar directamente con Ricardo, que trabaja precisamente en la academia y que interactúa con profesionales bien especialistas en las materias para poder entregar esta, digamos, información más específica también, ya por si acaso. O sea, precisamente invitamos a Ricardo a esta clase porque él trabaja en la academia e interactúa con diferentes profesionales y a instituciones que son expertas en estas materias también, quienes también obviamente podrían referenciarnos información, documentos, y nosotros incluso, ¿por qué no?, hacer enlaces o el link con ellos si es que alguien esté más interesado también, ¿ya? Así que también todo súper bienvenido para hacer las preguntas a través de nuestros correos y de Ricardo. Entonces, la fase grupal que viene ahora, vamos a continuar con los mismos roles que hemos venido trabajando, de moderador, moderadora, secretario, secretaria, que es la persona que va a tomar como un resumen de la reflexión que se va haciendo, de la conversación, de la discusión, y el rol de vocero, vocera, que es quien va a comunicar cuando nos volvamos a juntar lo que realizó el trabajo grupal. El cambio que se va a generar es que quienes vamos a moderar esta sesión grupal hoy día vamos a ser quienes vamos a estar facilitando y que tenemos entre paréntesis el número del grupo que tenemos asignado. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en esta actividad grupal es, como les comentó Ricardo, un mapeo colectivo. Mencionar, como reforzar esta idea que nos dejaba Ricardo de que es una instancia participativa, es una instancia colaborativa, por lo que aquí lo importante es que podamos incorporar aquellos elementos que queremos colocar en el mapa, siempre con mucho respeto. Hemos apostado por una actividad en la que vamos a dejar que cada participante pueda anotar el elemento que quiere incorporar, de acuerdo a una leyenda que tenemos prevista ya. Entonces pedimos también mucha colaboración de quienes estén participando en cada grupo, mucho respeto con el incorporar los elementos. También es como un depósito de confianza de parte en esta sesión por parte del equipo, así que esperemos que resulte bien en ese sentido. El objetivo es poder incorporar los elementos que están identificados en la leyenda. Si no sabemos, vamos a trabajar con una escala bien grande en cada territorio, en cada grupo. Como comentaba también Ricardo, idealmente es que la persona sea parte del territorio cuando trabaja en un mapeo colectivo, o que sea una persona que conoce el territorio. Puede que aquello no sea lo que va a suceder en estos momentos, pero como ya lo sabemos teóricamente que eso debe ser así, esta es una actividad práctica para que podamos conocer la herramienta, incorporarla y trabajar desde la práctica también. Entonces, el objetivo o la propuesta es que cada persona coloque un elemento de los que están en la leyenda, que demore alrededor de 1 minuto. Vamos a tener 25 minutos para trabajar en esta actividad, es un tiempo bastante acotado, así que esperamos poder lograrlo. Si la persona no puede anotar,
en el mapa el elemento que quiere, entonces quien va a estar facilitando el grupo les va a ayudar y les va a colaborar con aquello. Pueden ver acá quiénes van a estar facilitando cada grupo donde a ustedes se les va a asignar. Entonces van a tener mapas que van a ser más o menos así. Por ejemplo, este va a ser el de la zona norte, donde el José, nuestro director de la fundación, va a estar moderando este grupo, y aquí en la leyenda van a tener distintos elementos que ustedes van a poder identificar según el grupo que les toque. Entonces, la idea es que puedan anotar por ustedes mismos, ustedes mismas, aquellos elementos que deseen, lo que va a ser moderado y guiado por quien esté facilitando su grupo. Si sienten como alguna inquietud, algún temor o alguna, no sé, tal vez vergüenza de colocar algún elemento, por favor siéntanse como con la confianza de pedirle ayuda a quien esté facilitando su grupo para que la actividad sea bastante grata para ustedes y para el grupo en el que se encuentren. Eso sería, entonces ahora nuestra hospedadora, Francisca Soto, nos va a separar. El puntito celeste arriba. Por otro lado, vimos ciertas vulnerabilidades ambientales en cuanto a, por ejemplo, a parques nacionales, Fray Jorge, en cuanto a la amenaza de incendios forestales. También se identificó una vulnerabilidad física del patrimonio, que se perdieran ciertas momias especiales. También, aparte de eso, fuimos viendo las medidas que nosotros podíamos tomar en cuanto a estas amenazas. Ahí entra la resiliencia. Vimos que en el norte, generalmente cerca de la costa, hay vías de evacuación, generalmente, y esto está claro para la ciudadanía. Se ven carteles, hay zonas seguras en cuanto a riesgo de tsunami. También habíamos pensado unas iniciativas, y es que estaba la idea también de crear ciertos albergues especiales ante todos estos desastres. También habíamos pensado en obras de mitigación, en cuanto a reestructurar, por ejemplo, caminos y carreteras que se encuentran frente a zonas de riesgo por desprendimiento de rocas en la cuarta región. También vimos cómo podríamos reestructurar carreteras en cuanto a carreteras, caminos, ¿cómo lo podríamos decir? Las calles, tanto urbanas, frente al peligro de lluvias intensas o aluviones, que se da bastante. Vemos que en estas zonas no hay tanta preparación en cuanto a ello. Hay muchas inundaciones. En cuanto a la memoria, recordamos el terremoto de la cuarta región del 2015 con su respectivo tsunami, ciertas aluviones y remoliciones, en Pedro de Atacama también del 2015, entre otros. Ahí concluimos. Ay, sí, que no encontraba mi cancelar el silencio. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el siguiente grupo. Son las 8:19, así que tratemos de acotar a 1 minuto para que alcancen los 7 grupos a presentar y no terminemos muy pasado en el tiempo, muy pasada en el tiempo. Un poco. Sí, no te preocupes, vamos a ir recordando ahí el tiempo. Muchas gracias. Entonces, el siguiente grupo es en el que estaba yo también, y aquí está el resultado. Entonces, nuestra secretaria Natalia Holguín va a colocarla en el chat y Alexandra va a comentar el trabajo. Alexandra, Miranda. ¿No? No la veo. ¿Te habrás caído? Si no, ¿alguna otra persona del grupo? Ya, yo represento a nuestro grupo
Y bueno, un punto que fue muy importante, que lo anoté también en el chat, es que muchos no conocemos la zona norte, y eso es algo muy importante al momento, es conocer el territorio, o sea, para enfrentar una amenaza, para saber cuáles son las vías de escape, cuál es la infraestructura crítica. Entonces ahí es importante, no sé, imagínate un tsunami en el verano, como que podría quedar la embarrada. Y también identificamos los hospitales como parte de la infraestructura crítica. También hablamos, por ejemplo, de la aluvión de Atacama, identificando Chañaral. Y también, por ejemplo, identificamos La Chimba, que es una población de muy escasos recursos en Antofagasta, porque consideramos que es importante, porque es población dependiente y también no va a tener las mismas capacidades de adaptarse después de un desastre, debido justamente a sus recursos. Lo principalmente fuimos identificando las ciudades, porque realmente como que desconocíamos mucho el territorio del sector norte, pero lo principal fue eso, como identificar como ciertos desastres y parte de infraestructura crítica. Muchas gracias por compartir. El siguiente grupo, grupo número 3, este es un mapa, estaban con Hans, pero aquí está. Sí, aquí yo, Juan José. Ya, bueno, a partir del grupo se conformaba, casi todos éramos de la zona centro. Bueno, partimos hablando sobre los tsunamis, que básicamente toda la costa está bajo la amenaza de ser afectado por uno. Posteriormente hablamos de los incendios forestales, que afectan básicamente todo el centro y centro-sur de Chile. Bueno, ahí está marcado con puntitos verdes las zonas, como quisimos marcar las zonas afectadas por incendios. También hablamos del aluvión de la quebrada de Macul, que pasó en el año 93, y como medio de mitigación que se construyeron las tazas receptoras, para evitar que volviera a ocurrir o disminuir el peligro. También hablamos de los aluviones, como estamos cerca de la cordillera bajo la lluvia, muy propensos a que hayan remoción en masa en casi toda la cordillera. Hablamos de la falla de San Ramón, aquí en la región metropolitana, y de la población que es vulnerable en el sector en el sector de toda la ciudad que puede ser afectada, pues mayoritariamente a la población vulnerable, como poblaciones que hay en la precordillera, que tienen vulnerabilidad social, económica, y que no tienen los mismos recursos que otras personas del mismo sector. Hablamos también de los incendios forestales, y los círculos verdes grandes, transparentes, quieren significar el daño que es producido por los incendios o diferentes amenazas, y el daño ambiental que producen, y que cuesta a veces que se recupere en el corto plazo. Y básicamente eso. Súper, muchas gracias. El siguiente grupo también es de esta misma zona, que es el grupo 4, que estaban con Rodrigo. Me parece que no lograron hacer el pantallazo para poder incorporarlo acá. Entonces, porque se nos cerró la sesión antes, entonces sí pueden ir rayando. Sí, si lo quieren. puedo explicar. Ya. Bueno, nosotros aquí teníamos marcada toda la zona del mar como amenaza de tsunami. En Chillán, que es la última región de la parte verde a mi derecha, pusimos que había riesgo de volcán, o sea, que había volcán. Incendios forestales en la región de Valparaíso, que es donde más ha sido afectada en los últimos veranos. Y inundaciones, bueno, a lo largo de toda esta parte. Bueno, riesgo de tsunami en todos lados menos Santiago, que a Santiago acá aparece. Luego en exposición pusimos ONEMI en la región en Santiago, porque ahí creo que está la sede central. Bueno, bomberos, carabineros, los pusimos a lo largo de todas las regiones. En vulnerabilidad, la región de O'Higgins tiene una de las mayores tasas de personas con discapacidad, entonces no nos alcanzaba a marcar, pero si hubiera estado ahí.
Lo mismo pasa en la región metropolitana, en Maule y en Valparaíso, que son las regiones con más tasas de discapacidad. Y bueno, resiliencia y capacidades, creo que dice resiliencia, en Valparaíso hay hartas señaléticas para evacuación, vías de evacuación. Lo mismo en Chillán, con lo de los volcanes, cuando hay mucha gente cerca de las termas o nevados. Y en memoria, bueno, ya no alcanzamos a avanzar tanto, pero en Valparaíso en 1973, si no me equivoco, no, en 1730, hubo un gran desastre de terremoto y tsunami donde murieron alrededor de 3.000 personas. Así que eso puedo señalar como a grandes rasgos. Muchas gracias por compartir tanta información. Vamos a pasar al siguiente grupo también, el grupo número 5, que es la zona sur, que estaba con Isidora Blanch. Aquí está el mapa. Recuerden ir colocando, quienes tomaron nota en el chat, las ideas. ¿Aló? Aló. Ya, bueno, al parecer no alcanzó el grupo a sacar el pantallazo, así que voy a ir más o menos. Nuestra experiencia fue acordarnos sobre riesgo, amenaza más o menos que hemos vivido. Partiendo porque estamos en la zona de Concepción, entonces ya el 2010 ya sabemos todo lo que pasó en el terremoto de Concepción, incluido el tsunami. Pudimos identificar también el volcán Villarrica. Bueno, no tengo cómo apuntar, pero está por ahí, en la primera imagen, como justo en el límite de casi la última región que aparece. Está el volcán Villarrica, también una integrante dio hincapié a los incendios que hubo en 2015, si no me equivoco, en la Reserva Nacional China Muerta, que también alcanzó al Parque Nacional Conguillío. Incendios forestales. También nos acordamos del terremoto del 2016 o 2017 que ocurrió en Melinca, al sur de Chiloé, casi una de las últimas islas, más al sur de Quellón. También el maremoto que ocurrió en Puerto Saavedra a raíz del terremoto de 1960, del 9.5, el terremoto más grande que hemos tenido. Entonces, hubo una experiencia que en Puerto Saavedra, no sé si alguno acá vive ahí, pero se ve que hay como una piscina de agua antes del pueblo donde estaba el anterior pueblo. Entonces todavía se ven los pilotes, se ven las construcciones antiguas que quedaron bajo el agua. Y dentro de lo que de lo que me puedo acordar que señalamos, claro, sería por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar, el siguiente grupo también estuvo en esta zona, el grupo número 6, zona sur, con Camilo. Adelante. Sí, bueno, pido disculpas a mi grupo porque no saqué el pantallazo. No sabía que al momento en que se cierra la sesión, que era un poco obvio la verdad, se borraba, así que yo estaba encargado de esa foto y me equivoqué, así que pido disculpas a mi grupo. Me parece que igual la vocera que estaba a cargo no hay problema en que cuente un poco de lo que identificamos de manera breve, ¿no? No, bueno, igual como grupo igual fue súper difícil ponerse en contexto para poder mapear porque es como el mapa de por sí dificulta mucho identificar en detalle, pero dentro de las amenazas que identificamos, los volcanes, el Villarrica y el Chaitén, todos los volcanes están activos en la zona, así que algunos están más estables, por lo que igual implican un riesgo. Los terremotos, en base también a la memoria colectiva que hay, la zona ha sido afectada por 2 terremotos, el del 27F y el de Valdivia. Los tsunamis, que es también el de 27F en el 2010 y el de Puerto Saavedra en el 60. Los incendios forestales, esta zona de los lagos, la Araucanía, los ríos y los lagos, igual es una zona con áreas silvestres protegidas, por lo cual son bastante propensas a los incendios forestales. El más recordado es el de China Muerta en el 2015, y tenemos las inundaciones fluviales, que la zona cuenta con varios ríos y las precipitaciones en esta zona son igual frecuentes, sobre todo en la zona de los lagos, y bueno, acá se menciona Puerto Montt.
Y en base, como que igual nos costó llegar a profundizar más con el tema de las vulnerabilidades, pero creo que dentro de las amenazas pudimos identificar e irnos al detalle de eso. Y en base a la memoria y el relato, yo creo que a nosotros nos ayudó nuestra memoria para poder ir identificando las amenazas. Eso. Muchas gracias, súper. Estamos con el último grupo, son las 8:30, pero nos vamos a pasar unos minutitos cortitos para poder terminar bien. Zona austral. Adelante. No, ahí sí. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí. ¿Me escucho? Bacán. Ya, nosotros identificamos bastantes amenazas, terremotos, tsunamis, incendios forestales, inundaciones, remoción de masa. ¿Por qué? Porque es un sector de varios archipiélagos, entonces tiene mucha isla, entonces el riesgo es brutal, tanto para terremotos como para tsunamis. Incendios forestales, ¿por qué? Porque también es un sector con mucha vegetación, entonces se da en muchas ocasiones de que hay una quemazón grande de hectáreas, ya sea intencional o no. Y las inundaciones, ¿por qué? Porque también es un sector de alta lluvia, de mucha lluvia. Y la remoción de masa también se va a generar por eso. Nuestras vulnerabilidades identificadas también fueron sociales, económicas, físicas y ambientales. Son sectores que tienen parques, por ejemplo, está dentro del parque de Torres del Paine, entonces eso también es una vulnerabilidad a lo que pueda suceder. Social, ¿por qué? Porque son sectores además donde nosotros identificamos una población alta de adultos mayores. También son sectores importantes, yo no sé si valdrá la pena, pero son bastante riesgosos para las empresas, porque son sectores prístinos. Entonces, hay forestales entre medio, hay salmoneras, los cuales también, si llega a haber un terremoto o un tsunami, generaría una pérdida económica importante de trabajo, y eso también traería dificultades y problemas con la fauna y la flora. Y finalmente, eso era lo que nosotros identificamos, por lo menos, para terminar bastante más. Muchísimas gracias por todas las participaciones. Voy a dejar de compartir para que volvamos con Ricardo, que pueda retomar. Ya, acá estoy. Había una pregunta, creo, no sé si Raúl todavía estaba, pero creo que la hizo sobre quién validaba la metodología. Creo que era eso, ¿no? Sí, no sé sí. Pero igual la voy a aprovechar de explicar más o menos la metodología. La metodología de los mapeos participativos viene de muchas disciplinas, no solamente quizás desde la geografía de mi caso, sino que también viene desde la psicología, la sociología, el trabajo social y la antropología. Algo muy parecido puede ser un trabajo etnográfico. Sin embargo, esta misma herramienta se ha sabido alimentar de todas estas disciplinas y ha sido una herramienta útil para el levantamiento de información. Sin embargo, no todas las herramientas, ni las más válidas, son válidas por sí solas. Entonces, obviamente, un mapeo participativo lo podemos complementar con un focus group, con una entrevista, con una encuesta, con cualquier otra cosa, y va a ser igual de válido y lo vamos a poder apoyar con distintas herramientas. Lo mismo pasa si queremos hacer solamente entrevistas. La entrevista no nos va a decir mucho o todo lo que quizás queremos saber. Entonces, no va tanto en la validación del académico o de la institución, porque sí, en términos de institución, gran parte de las instituciones de la sociedad civil y ONG utilizan esta metodología para levantar información. La Cruz Roja, GNDR, Cáritas Chile, algunos centros de investigación ligados más a la área social, a la ciencia social o a la área humana también lo ocupan. Entonces sí, es una metodología relativamente reciente que se ha sabido alimentar de otras disciplinas y que a raíz de eso mismo tiene la justificación teórica de que realmente es una herramienta que nos permite obtener información territorial, pero que como cualquier otra herramienta por sí sola no es tan buena, hay que saber complementarla. De ahí están las otras que han sido históricamente reconocidas como las que les mencionaba, encuestas, entrevistas, focus group, o lo que sea en realidad. Y para terminar también la actividad, hoy igual quedé súper contento en realidad. Me gustó harto, por lo menos en el grupo que estuve, que estuvimos ahí compartiendo y también después de ver todos los resultados, como que independiente de que no pudieron sacar el pantallazo, se notó que por lo menos se conversó, se plantearon distintas cosas, distintas experiencias, distintas vivencias, se contaron cosas que quizás otros no sabían. Yo también me enteré de muchas cosas que no sabía, por ejemplo, lo de Melín, qué cosas así, entonces... más allá de que la formalidad de la actividad
también es importante que se den cuenta de eso, que nos sirve también para conversar, para conocernos y para poder presentar quizá una herramienta un poco más válida desde lo local, desde la comunidad, hacia las autoridades que toman de decisión. Entonces, no, yo quedo súper contento con ese resultado, creo que se logró, y obviamente cualquier duda, consulta, o si quieren saber averiguando más esto, bienvenido, que me contacten, no tengo ningún problema. Tengo harto material que quizás les pueda servir para quien quiera profundizar en este tema, en esta metodología, y ningún problema. Se ponen en contacto, yo les puedo compartir cosas, no, de verdad, muy abierto a cualquier tipo de ayuda que necesiten. Ricardo, en mi grupo salieron 3 preguntas que son súper cortitas, considero yo. Tal vez no es así, pero mira, es como si se puede llamar igual remoción en masa o aluvión, si es lo mismo. ¿Ya? ¿Esa es ¿Te lo puedo responder al tiro? Ya, sí. Ya. La remoción en masa es un concepto mucho más general que el aluvión. Un aluvión es una remoción en masa. Existen distintos tipos de remociones en masa. Entonces, una de ellas es el aluvión. Ya. Súper. Lo otro era sobre el comentario que hiciste de los volcanes inactivos, que yo mencioné que habías dicho que no estaban inactivos. Si lo pudieras repetir. Sí, lo que pasa es que en cierta medida, un volcán nunca va a pasar por una inactividad, porque el volcán siempre va a estar activo, va a tener distintas características. Por ejemplo, que solamente genere enjambre sísmico, vale decir que solamente tiemble, ya es un volcán activo, pero no ha hecho erupción. El tema es que todos los volcanes están en distintos como estados. Ya hay algunos que tienen mucha más actividad, otras que tienen una actividad muy plana, que realmente lo único que están haciendo es generar magma. Y magma, y tener explosiones internas que muchas veces pueden ser sismos, pero que no necesariamente una explosión. Cuando el volcán está activo es por cuando ya tiene un tiempo de actividad. Vale decir, o ha echado fumarola, o ha presentado un enjambre sísmico, o ha tenido fisura por los conos secundarios, ya ha escurrido lava, y de todas maneras sigue activo, ¿ya? El tema es ese. No hay que considerar los volcanes como que están muertos, como que no tienen vida. Porque un volcán siempre va a tener vida. La diferencia es que está en distintos niveles de esa vida, y a veces tiene una vida muy activa, o a veces está solamente relajado un rato, ¿ya? Pero nunca va a estar inactivo. A eso es lo que quería llegar. De hecho, cuando uno escucha que hay volcanes activos e inactivos, tiene que ver como con lo reciente, porque en el fondo un volcán se desarrolla hace 110.000 años para atrás. Entonces, exacto. Y de hecho me acordaba mucho del corto de Pixar que justamente es de unos volcanes. ¿Lo has visto? I Love You. I Love You, que quizás lo podemos buscar y lo podemos compartir. Pero ahí habla de eso, porque finalmente que hay volcán después está abajo del mar, después sube abajo del mar, son miles y miles de años, entonces quizás recientemente no está activo y no genera una peligrosidad, pero para un periodo extenso obviamente está en un estado particular. Y es lo que pasa con muchos también eventos relacionados a la geofísica, como las erupciones volcánicas o los terremotos, que sabemos, por ejemplo, el último que ocurrió, pero hay muchos que no sabemos, por ende no sabemos cuál es el periodo de retorno que tiene, y lo podemos considerar como que está estable, pero realmente su periodo de retorno puede ser de 500 a 1000 años, y recién estamos, no sé, en los 700, por decir algo. Entonces todavía quizás nos faltan 300 años para que ese volcán vuelva a hacer erupción, pero se mantiene estable, no está inactivo, ¿ya? Y la última pregunta que tenía es, ¿qué es una obra de mitigación? Una obra de mitigación es obra de mitigación, en términos súper como concretos, se le denominan a toda esta infraestructura que nos va a permitir resistir un evento y que no genere tanto daño a lo que nosotros estamos recubriendo con esa obra. Un ejemplo, no recuerdo el nombre, perdón, pero había mencionado las piscinas de la quebrada de Macul. Es un claro ejemplo. Esas piscinas, ocurrió el evento, dejó el desastre, luego pusieron estas piscinas de decantación, que son obras de mitigación para que el mismo desastre que ocurrió en el 93 no vuelva a ocurrir, gracias a estas piscinas. Por ejemplo, otra obra de mitigación corresponde a los cortafuegos. ¿Ya? Los cortafuegos son obras de mitigación porque impiden que el fuego siga avanzando, ¿ya? Este parque que les mostraba de Constitución también pretende que la ola, cuando ingrese, no sea tanto el impacto que tiene, y que primero choque al parque y después a las viviendas y lo que viene después, que es la idea de una obra de mitigación ante tsunami. No es que la ola no pase, sino que choque con cosas antes para que le quite fuerza, ¿ya? Esas son como obras de mitigación. Por ejemplo, una obra de mitigación son que un edificio no se caiga por un terremoto. Eso ya es una mitigación antisísmica, que el edificio tiene todo el diseño hecho para que no se caiga. Eso ya es mitigar el sismo. Y así con cualquier amenaza. Así como existen amenazas, existen medidas de mitigación para cada una.
Y Muchas gracias. La última, antes de pasar al Mentimeter. Sí, un volcán estable también es una amenaza. Siempre va a ser amenaza, al Ya. igual que un terremoto. Un terremoto nunca vamos a saber cuándo va a ocurrir. El terremoto, el volcán que está estable, probablemente no vamos a saber cuándo va a ser erupción, pero en algún momento lo va a hacer. Y eso ya te considera una amenaza. Muchas gracias. Ahora les compartí un enlace. Si pudieran empezar a contestar para que se rellene y esto no se vea tan vacío, por favor. No, está difícil. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Chile insular, para los que quizás alguien no cacha, Chile insular es islas y Antártica. Toda la isla, ya sea Isla de Pascua, Juan Fernández, el archipiélago de Chiloé. ¿Qué pasa con esos territorios? Que no están en el continente, pero que tampoco están ahí no son tan inhóspitos tampoco. Y en el sentido de todas las cosas como que vimos, pues como de Exacto. memoria, de vulnerabilidad, Les voy a dar un datito quizás les pueda servir. Hay algunas islas en Chile y en el mundo que son cráteres de volcanes. Son volcanes que salieron a la superficie y solamente muestran su cráter, su parte de arriba. Ahí hay otra amenaza. Recuerden los vientos, recuerden muchas cosas que ocurren en el mar. Por ejemplo, a ver. A ver, Ricardo, si quería ir comentando algunas en el minutito que nos queda para que respondan esto. Sí, hay algo que me preocupa que no han escrito. A ver, voy a seguir leyendo todavía si es que... Ya. Yo me pregunto, estoy muy de acuerdo con el tema de los tsunamis o cualquier tipo de amenaza, pero hay algo que quizás no se ha considerado. ¿Cómo evacuamos a esa gente ante una amenaza? Específicamente la evacuación. ¿Qué se haría? ¿Bastaría con obras de mitigación en cada isla? ¿O tendríamos que tener gestionar para que un avión vaya y los rescate? Considerando, por ejemplo, la distancia a Isla de Pascua en avión. Pero No sé cuánto es, en realidad. Sí. Pero es que va a depender porque ellos tienen su propia forma de gobernanza. Ellos mismos saben dónde tienen escapatoria. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, fue algo que mencionó el José en algún momento cuando hablaba de esta chica que tocó el gong en Juan Fernández. Eso, lo que dice Daphne. Al final, claro, ellos mismos conocen su territorio y que es parte de lo que hicimos ahora también con los mapas. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos esta misma actividad en Juan Fernández o en Isla de Pascua, nos hubiesen dicho, acá es una zona segura, acá hay una vía de evacuación, acá puede desencadenarse esta amenaza, y ellos van a tener mejor que nadie conocido su territorio. Ya, vamos a empezar a cerrar esta pregunta para pasar a la última, que es la de siempre. Como por si alguien está escribiendo, que le ponga enviar, para no censurarle. Sí, estoy también terminando de leer la última. Me gusta, hay algo que tiene que ver con los canales de comunicación. Eso. Sí. Y mientras tanto, me parece que en este momento sería bueno poner la lista de asistencia. Ahí también que pueden ir agregando, mientras responde la última pregunta del Mentimeter, vayan poniendo también la asistencia porque ya estamos cerrando la sesión. Nos hemos atrasado un poco, pero también ha habido muchas dudas, muchas consultas, mucho interés en estos temas, que sin duda son súper interesantes y súper, digamos, necesarios para entender cuando estamos hablando de resiliencia y desastre. Así que bueno, muchas gracias Ricardo también por tu conocimiento, tu experiencia. Vamos a esperar también todos los documentos que también puedan complementar esto, ¿ya? Así que ahí después los vamos a enviar como siempre, van a quedar guardados ahí en nuestro repositorio, en el Drive, para que el fondo ahí todos puedan ir revisando.
Ahí. Ahí pueden ir presionando. Chicos, sobre la asistencia, bueno, al menos yo controlo la asistencia, pasa que yo generalmente lo tomo con las estadísticas de Zoom. El que escriban su nombre en el chat es más que nada por un respaldo, ya que algunos ingresan desde otros dispositivos o de otras cuentas de Zoom que no tienen su nombre. Entonces, eso. Así que si no estuvieron presentes, o sea, si no alcanzaron a escribir presente en otras sesiones, que no se preocupen por eso. Prontamente voy a compartir con ustedes el Excel donde he ido controlando la asistencia para que si hay alguna inconsistencia, si es que hay algún error, me lo comuniquen y ahí podamos conversarlo para ver si se puede corregir. Sí, y además también algo que es súper importante, que lo hicieron la pregunta en quienes estén en el WhatsApp, preguntaron sobre una posible visita, ¿cierto?, a la quebrada de Macul. Eso está en evaluación hoy día, a propósito también de las condiciones sanitarias también que lo permitan, ¿ya? Si bien quizás es una actividad súper interesante que podríamos desarrollar, es probable que a lo mejor, por la situación sanitaria en la que estemos, a lo mejor puede ser un poco riesgoso también, ¿ya? Así que la vamos a ir evaluando en función del tiempo. Sin embargo, igual, como vamos a estar igual de conectados, sería súper interesante poder realizarlo quizás en el momento que sea más adecuado para hacerlo, ¿ya? Porque vamos a estar todos súper conectados igualmente, ¿ya? Para quien preguntaba. Hans. Yo solo quería agregar que faltan las notas de nuestro grupo en el chat, así que quien hizo el rol de secretaria, por favor, que las envíe. Bueno, por ahí estaríamos como concluyendo con la respuesta respecto a la clase. Como a lo último como administrativo, y no sé si Ricardo quería dar las últimas palabras de cierre y agradecer la instancia. Yo lo último es también agradecer como el tiempo, la disposición de estar este tiempo, esta tarde, con el calor en algunos, o después del trabajo, después de la universidad, o de lo que estén haciendo. Se valora mucho y se agradece también la disposición a participar y las preguntas. Yo creo que ahí las preguntas siempre están súper al callo, y también son preguntas que hay que hacer también, a donde sea, no solamente aquí, hay que empezar a preguntarle a la gente las decisiones que está tomando también. Así que no, me voy contento por eso, me voy contento con la actividad, con la participación que hubo, con las distintas cosas que se conversaron, y nada, pues, lo que mencioné anteriormente, abierto a cualquier tipo de consulta, duda, conversación, o realmente lo que requieran. Si quieren seguir profundizando, siempre abierto a entregar material y conversar del tema. Así que eso.